Vamos a iniciar esta conversación sobre la reciente elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha discutido mucho sobre esta designación porque hay por lo menos dos argumentos que cuestionan la legalidad y la constitucionalidad de su designación. La primera es que la ley de la CNDH dice que la presidencia de ese órgano no puede, que sea presidente de este órgano, no puede desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación. Pero, de acuerdo con la información que consta en el registro de órganos directivos de los partidos políticos nacionales del Instituto Nacional Electoral, la señora Piedra es integrante o fue integrante recientemente del Consejo Nacional de Morena, un órgano que conduce, es una autoridad, dirige y ejecuta la dirección ejecutiva del partido según su propio estatuto. La segunda cuestión tiene que ver con el procedimiento de elección. La Constitución establece que el presidente de la comisión debe ser electo por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Repito, 2/3 partes de los miembros presentes. Y el reglamento del Senado define que las decisiones en el Pleno se acuerdan por mayoría absoluta de votos de los senadores presentes en la sesión de que se trate, salvo que los ordenamientos aplicables determinen otro tipo de mayoría. Así, la CNDH precisa además que en el caso de que no se alcance la votación requerida para designarlo, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la mesa directiva del Senado decidió repetir 2 veces la votación sobre la misma terna, y aun cuando ninguno de los miembros había obtenido la votación innecesaria. Luego, en una tercera votación, dio por bueno el resultado de 76 votos a favor de Piedra Ibarra, cuando el número de senadores presentes al momento de la votación era de 116, es decir, no se alcanzaron las 3/4 partes que establece la Constitución. Por todas estas cuestiones, tanto de carácter de elegibilidad como de procedimiento, se ha cuestionado la designación del Senado. La primera pregunta que yo les haría es: ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tendrían quienes alegan esta situación para hacer respetar lo que ellos consideran que es el procedimiento constitucional y las condiciones de elegibilidad? José Ramón. A ver, lo primero que quisiera decir es que a mí sí, a todas luces, me parece que es una designación inconstitucional. Tú lo acabas de decir, Sergio, con mucha claridad. Creo que existe un arco muy completo y yo estaría de acuerdo. Y planteaste la pregunta muy bien. Si todos pudiéramos tener la intuición, la idea, el convencimiento de que este tema o a este tema subyace una inconstitucionalidad, la pregunta es, muy bien, ¿y quién la puede hacer valer? ¿Quién la puede resolver y cuál puede ser el efecto? Yo creo que la pregunta está muy bien planteada. En estos días varios actores han iniciado o han tratado de presentar algunas acciones por virtud del juicio de amparo y por otro lado acciones ante el Tribunal Electoral y han sido desechadas. Creo que ahí entonces se está presentando un primer problema. ¿Es el amparo un medio idóneo para lograr el reconocimiento de esta inconstitucionalidad o no es un primer caso? Segundo tema es el de las controversias constitucionales. ¿Puede, y en su caso, en qué momento, una controversia constitucional servir para cuestionar este nombramiento? Tercero, no lo menciono, el de la acción de inconstitucionalidad, porque ese es un procedimiento contra normas generales y este desde luego no tiene esa condición ni aún en la condición. Entonces creo que quitando el tema de las acciones nos quedan 2 grandes recursos, que son el del amparo y el de la controversia constitucional, y creo que sobre eso podríamos ir entre todos bordando para ilustrar este aspecto. Sí, pues muy puntualmente. Para que el amparo tenga el efecto que se desea, tendrías que cumplir requisitos de procedibilidad, de legitimidad y después de entrar al fondo del asunto. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el mecanismo? Antes de responderte,
quiero complementar una idea que hace José Ramón, no con el ánimo de descalificar la procedencia de las vías de entrada, pero que es una condición de justicia constitucional. No todas las violaciones a la Constitución son justiciables. Yo creo que es un principio. Esto no excluye en automático que esto no pueda someterse a un escrutinio constitucional ante el Poder Judicial. Eso no. Pero también es importante remarcarlo, porque en ocasiones queremos encontrar los remedios de política a través de la justicia. Y ahí es donde surge, y a ver si empiezo a responder las preguntas, una tesis centenaria de la Suprema Corte que fue sostenida a finales del siglo XIX, en donde en temas de incompetencia de origen, el juicio de amparo es improcedente, que es precisamente la condición que se da con la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la incompetencia de origen atiende a si se cumplieron requisitos de elegibilidad y requisitos de procedencia, de procedimiento en la elección. En la década de los años 30 del siglo pasado, quinta época de la Suprema Corte, este criterio de la improcedencia del juicio de amparo por interés legítimo se afianzó. Y todavía en noviembre de 2005 se publicó un criterio del Pleno de la Suprema Corte en donde reiteró, nada más que preciso, noviembre de 2005, se reiteró que el amparo improcedente en temas de incompetencia de origen. Entonces, estamos ante una aproximación que solo respecto de procedencia topa con pared, y que visto así preliminarmente, estaríamos hablando que es una improcedencia que provoca un desechamiento. Otro de los aspectos, respondiendo a tu pregunta, es quién está legitimado para presentar la prueba. Ese es un gran tema, porque no es fácil resolverlo en términos ordinarios. Si estamos pensando en que solo por el hecho de ser ciudadanos acudimos al juicio de amparo, no me da idea que se satisfaga la condición constitucional reiterada en la ley de amparo y varios criterios que han sido señalados sobre todo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos en que José Ramón Cosío presentó varios proyectos en este tema, de que se satisfaga el interés legítimo por parte de los ciudadanos que han promovido el amparo. ¿Por qué razón? Porque no queda claro que satisfagan la condición de que estén en una especial situación frente al orden jurídico. Yo creo que con esto hago una primera presentación del tema. Le preguntaría a Pepe, en beneficio de quienes nos escuchan, ¿por qué hay que tener interés para presentar un amparo? Bueno, tiene que ver con una cuestión de justificación de que hay determinada posición que tiene quien presenta la reclamación, de tal manera que a partir de su posición, en donde puede tener un efecto que le afecta directamente, o bien que puede tener que ver con alguna posición respecto del orden jurídico, respecto de aquello que busca el objeto social que puede tener una empresa, o bien respecto de sus ocupaciones o de sus intereses, que se requiere que haya un interés jurídico en donde tendría una afectación mucho más directa, o bien que puede estar en una posición de interés legítimo, que también, de acuerdo con las últimas reformas a la ley de amparo, justifica que pueda tener una acción, ¿no? Quiere decir que no basta que se haya violado la Constitución, es decir, hay que tener una legitimación, hay que tener un interés en el asunto para poder. La pregunta es ¿quién lo puede tener entonces? Ahora, en este caso nos lleva a una precisión mucho más particular, y lo que encontramos es que puede haber una diversidad de personas o de sujetos que puedan tener una mayor proximidad a la afectación. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que hayan participado en el proceso, o aquellos que hayan resultado los finalistas en el proceso, para decirles de una manera coloquial, que tendrían un interés mucho más concreto y directo, dado que la presencia de irregularidades puede afectar las condiciones en las cuales
ellos participan en el proceso. La otra, si consideramos el interés legítimo, podríamos pensar, por ejemplo, en ciertas organizaciones no gubernamentales o organizaciones de sociedad civil cuyo objeto sea la promoción, la defensa de derechos humanos, y que, bueno, dada la función particular y las condiciones de ejercicio que pudieran darse, dada la irregularidad, pudieran tener un mayor interés en la presentación de posibles demandas de amparo. Eso se da por el lado de amparo. Si ampliamos un poco más el esquema de controversias constitucionales, la cuestión es nada sencilla y se complica más. Para pasar, antes de pasar, a ver, hay un problema de procedibilidad por incompetencia de origen. Suponiendo que eso se supere, habría un problema de legitimación. Sí, correcto. Pero luego habrá un tercer problema que es el efecto. La consecuencia, supongamos que las dos primeras se cumplen y que un juez dice en efecto no debe realizar un procedimiento. ¿Cuál es la consecuencia de ese amparo? A ver, efectivamente, yo como lo veo, y preguntabas algo del interés. ¿Por qué esto es importante? Porque no todo el mundo puede estar impugnando todo lo que le parezca. La forma en que el derecho se suele comportar en esto es estableciendo ciertas restricciones. No todos podemos ir a los tribunales para plantear cualquier violación. Históricamente es lo que a mí me afecta es lo que yo llevo. Y nada más. Oiga, y es problema de cada quien. Creo que lo que ha hecho el nuevo sistema de amparo es ampliar, y lo decían muy bien Luis Manuel y José, es ampliar las condiciones para decir cosas que no te afectan a ti directamente como una propiedad, como tu integridad física, sino que están un poco difusas, puedes tú llevarlas ante un tribunal. Y estos ejemplos típicos son, ya lo conocemos todos, es el medio ambiente o la protección de los paisajes, este tipo de bienes un poco indeterminados. Entonces, aquí lo que está diciendo Pepe es muy interesante. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional, más allá de que emita recomendaciones, es un órgano importantísimo, es un órgano preventivo, es un órgano que a través de recomendaciones corrige, a través de recomendaciones generales señala política pública. Entonces, no se puede despreciar como un órgano menor o como un órgano débil porque simplemente emite recomendaciones. Entonces, está en el interés de todos que la comisión sea un órgano bueno, potente, legitimado. Ahora bien, ¿qué pasa si el procedimiento se hace de tan mala manera como se hizo para efectos de que una persona, más allá de sus cualidades personales, eso no está en discusión en esta mesa, tenga la posibilidad de ser o no ser el titular? Porque tú lo decías muy bien, ni pudo, ni satisfizo los requisitos, ni el procedimiento se resolvió. Entonces hay dos vicios, no uno, hay dos vicios en esta condición. Entonces, aquí lo interesante, y lo planteaba Pepe, es quién está interesado en que esa persona ocupe o deje de ocupar el cargo. Yo creo que estamos interesados todos, y yo coincido en esto que decía Pepe. Este es un asunto central. Los más afectados son quienes la acompañaron en el proceso. Los afectados indirectos somos todos. ¿Por qué? Porque no queremos tener una persona que no tenga las capacidades jurídicas para estos efectos. Entonces, creo que este es el asunto. Entonces, ¿qué puede suceder? Si se lograra un amparo, y ahí Luis Manuel planteó un punto importantísimo, si se lograra el amparo, entrar yo, es decir, yo vengo bajo un esquema a discutir, o a que usted, señor juez, o usted, señores magistrados, o usted, señores ministros, me respondan si esta señora puede estar o no puede estar en el cargo. Si puedo entrar a eso, me parece que entonces lo que sucedería es, vamos a revisar el procedimiento. Primero, ¿satisfizo o no los requisitos de los partidos de la mesa, que lo dijiste tú muy bien? Segundo, ¿el procedimiento se fue? No. Consecuentemente, lo que tendría que darse es la anulación de ese nombramiento. Por supuesto que el Senado, si se diera ese efecto en el amparo, porque es un efecto individualizado, me parece que sería muy complicado suponer que ese amparo solo tendría un efecto relativo para la persona que fue. Es decir, usted puede emitir muy raramente recomendaciones para todos menos respecto para mí, o las recomendaciones que usted emita. Me parece que tendría un efecto complicado anulatorio. En la nueva ley de amparo se generan dos tipos de efectos, los que son los individuales y los que son generales. Entonces yo creo que esta es una de las condiciones que el órgano podría construir con bastante imaginación, un efecto anulatorio
de ese procedimiento, porque justamente a eso iría la incompetencia de otros. En controversia es otra cosa. Me gustaría cerrar las ideas que se han vertido. El interés legítimo lo que otorga en la teoría general del proceso visto desde esa óptica es una legitimación procesal, no una legitimación en la causa. Es decir, yo no estoy invocando respecto de mí la afectación particular, sino es una afectación colectiva, como aquí supone el incumplimiento o la violación de principios, de reglas de aplicación obligatoria constitucionales. Entonces, yo creo que ese es un tema. ¿Quién es el legítimo? No cualquiera que quiera, porque no es un tema de que vamos todos a presentar, judicializar los temas. Lo que sí la Corte ha logrado con los criterios y que se han trasminado en la estructura del Poder Judicial es que las organizaciones cuyo objeto social empate con la causa que se está pidiendo en el amparo y acredite que está cumpliendo y desarrollando el objeto social, entonces tienen legitimación procesal, es decir, tienen interés legítimo. Cuando José Roldán Chopin decía, oye, es que las organizaciones promotoras, defensoras de derechos humanos tienen una vocación natural, hay una señal clara de que ellas serían las primeras a quienes podríamos considerar como legitimadas para promover el amparo. Pero quizá también en un ejercicio más desarrollado podríamos pensar que las barras de abogadas también podrían presentarlo. No queda claro, pero bueno, sería cuestión de ver los estatutos. Ha circulado una carta de que un colegio profesional pide la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en respeto de la Constitución. Si lo llevamos a otra instancia, tendríamos que revisar si el mismo colegio profesional tendría legitimación. Pero eso es respecto al tema. Segundo, como estamos atendiendo a principios y reglas constitucionales, sí los criterios que ha ido marcando la Suprema Corte es que se tiene que aceptar que bajo la modalidad de interés legítimo, en función de la causa que se pide y de los derechos humanos en juego que se están tutelando, entonces el efecto tiene que ser irradiado, es decir, no se puede centrar solo respecto de la parte que está reclamando el amparo. Hacia donde se ha decantado la legitimación procesal en el amparo es que el único que puede actuar en amparo, que es tema distinto, es quien promovió el amparo, quienes son parte. Entonces, eso es un tema. Ahora, respecto de los efectos, es un megatema el interés legítimo, todavía no bien resuelto, aunque sí hay unos criterios que se han venido construyendo desde la Suprema Corte y que han sido validados por algunos tribunales colegiados y juzgados de distrito. Los artículos 71 y 74 de la Ley de Amparo dejan abierto al criterio del juzgador cuáles van a ser los efectos de la ejecutoria respectiva. Entonces, esa es la clave que da solución en este tipo de casos, precisamente, para no reventar con la sistemática tradicional construida por interés legítimo, pero por interés jurídico, una figura que tiene otro propósito, tiene otro aspecto de protección. Bien, en la introducción inicial, José Ramón mencionó también las controversias. Profesor Roldán, a ver, platíquenos, ¿qué pasaría? Pues, a ver, este es un caso nada sencillo, porque en principio las controversias están pensadas para casos de invasión de esferas de competencia. Aquí la cuestión está en la designación por sí misma, tiene complicación para ser entendida como que puede afectar la competencia de un orden de gobierno o de algún órgano. En los precedentes ha habido casos interesantes que nos llevan como a pensar en posibles escenarios de acción, ¿no? Por ejemplo, en una controversia que se planteó en donde se involucraba la regularidad en la designación de magistrados de un Tribunal Superior de Justicia, en el caso de Baja California, en donde también se estaba en juego si un acto de un órgano soberano podía ser o no controlable. La conclusión es un acto que puede ser controlable, que tiene que ser especialmente fundado y motivado y no solamente
en términos generales y una motivación reforzada, y lo que se buscaba era garantizar la regularidad de la integración del orden. Y bueno, por supuesto, eso plantea un escenario de razonamiento distinto al del amparo. La cuestión está aquí en qué podría motivar una posible controversia. Y una alternativa, así pensando en voz alta, es la posibilidad de que los gobiernos de los estados o los municipios, ante el eventual caso de una recomendación que emitiese la Comisión Nacional de Derechos Humanos por conducta de su presidenta, pudieran establecer una afectación del ámbito estatal o el ámbito municipal, y que pudiera ser el motivo para poner en discusión la regularidad en la integración de la presidencia. Y esto, por supuesto, yo creo que reavivaría el problema de la legitimidad de origen, ¿no? Con nuevos, en otro escenario, con un escenario distinto, con razones, y que yo creo que también llevarían al origen de por qué es que la Corte decidió la legitimidad de origen, ¿no? Está por ahí el caso del Amparo Morelos, o están los otros casos en donde el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla presentó una demanda de amparo por un problema que tenían a fines del siglo pasado, y que también hay razones políticas de por qué la Corte se argumentó que no podía entrar a discutir ese tipo de cuestiones derivadas de la situación de conflicto político y, por supuesto, de la debilidad institucional, y para evitar no inmiscuirse en asuntos en un escenario de una gran inestabilidad política. En fin, ahí hay otra parte, pero nos lleva a terminar este nuevo escenario. ¿Tú cómo de la controversia coincides con Pepe? Mucho. Mira, yo creo que lo que dijo Pepe es muy importante. Veníamos de restaurar la República, estábamos en un problema enorme cuando se presentaron los criterios, básicamente por el presidente Iglesias en la Suprema Corte de Justicia, y efectivamente yo creo que era un momento de enorme desestabilización política, todavía no se constituía claramente el concepto de nación, etc. Esto fue a finales del siglo XIX. Entonces yo creo que el entendimiento de Vallarta, cuando dice, no, yo no me voy a meter a definir si esta autoridad está bien o mal designada. ¿Por qué? Porque se presentan dos cosas. Uno, va a ser un encontronazo, quiero usar esa expresión intencionalmente, entre la Suprema Corte y los poderes políticos. Y dos, se presenta un asunto muy importante, que es, ¿qué hacemos con todos aquellos actos que esa autoridad incompetente, que nosotros, incompetente en su legitimidad, que nosotros removimos? Yo creo que hay un cálculo. Ahora, lo decía muy bien Luis, también a lo largo del siglo XX, en momentos con la conflictividad que había con el priismo, con la hegemonía política, etc., yo creo que ahí se restringe. Sin embargo, creo que han empezado a haber cosas distintas. Hoy la Constitución la entendemos distinto que en el 19, la Constitución la entendemos distinto que en el 20, y me parece entonces que lo que podría es hacernos esta siguiente pregunta, y es, ¿tiene en los términos jurídicos, políticos, de la representación del derecho sentido seguir manteniendo la tesis de la incompetencia de origen o no? A mí me parece que nuestras instituciones son mucho más fuertes, me parece que estamos en un punto diferente en el entendimiento del constitucionalismo, en fin, como proceso histórico, etc. Entonces creo que sí valdría la pena preguntarnos si es vigente o no esa tesis, o si simplemente la estamos repitiendo en esto. Entonces, si hubiera cuestiones que han cambiado, pues entonces creo que esa tesis podría darse, y entonces sí volvemos al tema, tanto en amparo como en controversia, la forma de controvertir la designación de esta persona. Claro, porque a ver, tratando de ir cerrando, Sí. tenemos una situación inédita. Nunca habíamos tenido, ¿no?, una violación tan flagrante de las dos situaciones que hemos encontrado. Y lo que están ustedes diciendo es que los mecanismos, por lo menos interpretados conforme a las tradiciones, o conforme a la jurisprudencia, o conforme a la Constitución tradicional, va a ser muy difícil que operen, a menos que se haga una relectura de algunos de los elementos que están aquí en juego. Porque tú dijiste bien, no todo es justiciable, pero la pregunta que subyace es, pero una violación tan clara a la Constitución, tan aparentemente clara a la Constitución, ¿no ameritaría una reconstrucción
de los mecanismos de defensa de la Constitución para enfrentar estas situaciones en un entorno político también muy distinto, dadas las condiciones de legitimidad democrática que alega tener tanto el presidente como el Congreso, pero que al mismo tiempo plantea un desafío a la defensa de la Constitución, a las instituciones constitucionales? Mira, sin duda, la afirmación inicial hay que mantenerla. No todas las violaciones constitucionales son justiciables. Sin embargo, no hay que asumir una actitud resignada ni derrotista, sobre todo porque acojo lo que señalan. El contexto político, social, de relaciones de fuerza es completamente distinto en el México actual. Pero desde mi punto de vista eso implicó un cambio en la sistemática constitucional y en la interpretación de las normas constitucionales. Lo que me lleva a mí a afirmar o poner en suerte, y por eso enfaticé que ese criterio del Pleno era de noviembre de 2005, porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo de junio de 2011 introdujo, como se señala en los diversos dictámenes y exposición de motivos, un nuevo paradigma en la justicia constitucional. Y yo creo que hoy las reglas de amparo dan para considerar suficientemente hacer a un lado esa interpretación de la incompetencia de origen centenaria. Y me acojo para ello en lo que establece el artículo 61, fracción 5 de la Ley de Amparo. Como sabemos, ese artículo establece las causales de improcedencia, pero la Corte ha sido muy enfática y con criterios muy recientes de que todas las causales de improcedencia se tienen que interpretar y aplicar de manera restrictiva, estricta, es decir, no pueden tener una aplicación analógica y menos expansiva. Por lo tanto, se trata de considerar que esas causales son cerradas. Y la fracción 5 es una causal interesante a la luz de lo que estamos comentando. Me permito leer. Dice: el juicio de amparo es improcedente contra actos. Esto nada más lo enfatizo, no habla de omisiones, del Congreso de la Unión, Comisión Permanente o de cualquiera de sus cámaras, en particular la Cámara de Senadores, en procedimiento de colaboración con los otros poderes. En este caso es un procedimiento colaborativo para el nombramiento de la presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero lo cierra, que objeten o no ratifiquen los nombramientos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la incompetencia de origen que se construyó durante décadas ha quedado reducida en su espectro tan amplio solo a dos mecanismos: uno, actos, y segundo, cuando se objete o no ratifiquen los nombramientos. Por lo tanto, mi conclusión, y como lo comentamos hace un momento, el hecho de hacer los nombramientos cuando no satisfagan las reglas constitucionales no están ubicadas en esta causa de improcedencia, porque si la leemos la fracción 5 como está, precisamente se está refiriendo a un tema de incompetencia de origen, nada más que excluyó muchos supuestos para restringirla a objeción o no ratificación. Entonces, en conclusión, para los efectos que estamos discutiendo, me parece que el amparo respecto de ese tema, promovido por alguien que tenga interés legítimo, tendría que ser admitido. Algo similar se daría con la causal de improcedencia, que establece que no son impugnables por esta vía los nombramientos que realice alguna de las cámaras de manera soberana y discrecional, ¿no? Porque en este caso lo que tenemos es un procedimiento regulado que establece muy claramente cuáles son las mayorías, cuáles son las causas de inelegibilidad, y eso está fuera de aquello que pueda resultar apreciable soberana y discrecionalmente, ¿no? Entonces lo que tendríamos ahí es un elemento reglado que podría ser objeto de control, ¿no? Entonces, por supuesto, en caso de plantearse estos mecanismos de defensa, tendríamos el dilema al que se enfrentarían los órganos de justicia: es o bien llevan a cabo una apreciación más estricta de las causales de improcedencia, o bien la otra alternativa es dejar espacio sin control constitucional, ¿no?
José Ramón, ¿cómo cerrarías? Mira, yo creo que esto que está diciendo Luis y está complementando Pepe es muy, muy importante. Don Carlos de Silva, un eminente ministro y jurista que todos los presentes queremos y quisimos mucho, decía que la ley de amparo y el juicio de amparo en general era un juicio que se iba haciendo, como tantas cosas en la vida, con la experiencia. Si uno ve la ley de 36 y la ley que quedó cuando fue derogada y abrogada en 13, uno se da cuenta que es una ley que se fue aumentando enormemente y era a través de recoger jurisprudencia y a través de este proceso. Lo que acaba de decir Luis me parece muy interesante por esto. Creo que lo que se hizo efectivamente es que se cerrara. Tuvimos una cantidad importante de amparos con motivo de la pluralidad política, en donde, y Pepe por un caso, el Tribunal de Baja California, pero también el de Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, en fin, casi todos los tribunales vinieron preguntándole a la Corte, en ocasiones en amparo, en ocasiones en controversia, si esas formas en las que se hicieron ajustes al interior de estos órganos era o no era correcto. Entonces, yo creo que este mecanismo de amparo se fue ampliando, fue rompiendo la idea primigenia de la incompetencia de origen, que prácticamente era un no rotundo, por eso decía Luis, es improcedencia. Yo ni siquiera voy a entrar a discutir el tema, no, eso que me estás planteando, ni siquiera lo voy a observar, simplemente te lo desecho, de plano, rápidamente. ¿Por qué? Porque no. Yo creo que esta experiencia, desde la pluralidad, esto me parece que empieza a darse a mediados de los años 90 en el país, con todos los procesos, donde tenías un gobernador de un partido, una cámara de otra, en fin, tenías distintos componentes, sí le han ido dando una nueva racionalidad al amparo y permite, a través del tema de la legitimación, de la afectación de derechos humanos, etcétera, hacer las preguntas pertinentes para decir, oiga, esa persona que está actuando frente a mí tiene los merecimientos jurídicos, yo no me meto nada más que los jurídicos, para hacer eso que está haciendo y en su caso llegarme a afectar. Yo creo que esta es una interpretación. Creo, regresando al inicio, que lo que se hace es recoger experiencia, cerrar muchísimo más las posibilidades de la incompetencia, o si se quiere, ampliar muchísimo más las posibilidades de entrada para que el Poder Judicial, como garante máximo de la Constitución, conteste esa pregunta. Yo creo que ahí hay un piso importantísimo, porque eso sí nos permite decir, y con razón, que también es frase de Iglesias, que nadie está por encima de la Constitución, nadie. Y quien controla eso no solo es el autocontrol político que tenían los órganos, sino el control jurisdiccional en este. Entonces yo creo que ahí hay una interpretación muy inteligente. Para cerrar, voy a hacer mía una frase que José Ramón Cosío en las sesiones públicas sostenía: las reglas constitucionales no son buenos deseos, son reglas y principios que se deben observar en primer lugar por el poder público. Por lo tanto, hay que ver en la nueva sistemática del amparo, que fue el propósito de la reforma constitucional de junio de 2011, cómo sí las reglas constitucionales tienen que ser respetadas. Con eso cerraría yo mi participación. Bueno, pues menudo desafío para la clase jurídica, para los abogados, para las organizaciones de la sociedad civil, para los jueces. Creo que estamos frente a un desafío enorme, en el que creo que lo que está subyaciendo es nuestra capacidad de hacer cumplir la Constitución, como lo has mencionado. Muchas gracias.